Bienvenidos a otro directo, bienvenidos a otra grabación, leyendo El día que Nietzsche lloró, siendo este el segundo directo o el segundo video. Pues nada, no tengo pendientes hasta un poco más tarde, así que si al igual que yo también tienes un poco de tiempo de sobra, pues vamos a retomar la lectura donde la dejamos, ¿vale? Nos quedamos en el capítulo 3, que dice de esta manera. Mientras se apartaba de la ventana, Brewer sacudió la cabeza para quitarse a Luz Salomé de la mente. Tiró del cordón que colgaba sobre el escritorio para indicar a Frau Becker que hiciera pasar al paciente que aguardaba en la sala de espera. Pelrot, un judío ortodoxo, cargado de espaldas y de barba larga, cruzó la puerta con paso vacilante. Por lo que contó a Brewer, hacia 50 años le habían extraído las amígdalas con efectos traumáticos, y el recuerdo de aquella crisis era tan negativo que hasta el momento se había negado a ver a los médicos. Incluso ahora había demorado la visita, pero una situación desesperada, según sus propias palabras, no le había dejado otra opción. Brewer abandonó la máscara médica y fue a sentarse en el sillón contiguo al de Herr Pelrot, como había hecho con Luz Salomé, para charlar de forma coloquial con el nuevo paciente. Hablaron del tiempo, de la nueva ola de inmigrantes judíos de Galicia, del incendiario antisemitismo de la Asociación Reformista Austriaca y de sus orígenes comunes. Herr Pelrot, como casi todos los miembros de la comunidad judía, había conocido y reverenciado a Leopold, el padre de Brewer, y a los pocos minutos le había trasladado la confianza del padre al hijo. Bien, Pelrot, dijo Brewer, ¿en qué puedo ayudarte? No puedo orinar, doctor. Me paso todo el día y toda la noche levantándome. Corro al cuarto de baño, pero no sale nada. Me quedo un rato esperando y al final salen solo 4 gotas. 20 minutos después lo mismo. Vuelvo a levantarme, pero... Tras formularle unas cuantas preguntas más, Brewer supo cuál era la causa de los problemas de Pelrot. La próstata del paciente le estaba obstruyendo la uretra. Ahora solo quedaba una cuestión de capital importancia. ¿Tenía Herr Pelrot una dilatación benigna de la próstata o se trataba de un cáncer? Al examinarle el recto, Brewer no encontró los duros nódulos del cáncer, sino un ensanchamiento esponjoso y benigno. Al oír que no había evidencia de cáncer, Herr Pelrot sonrió con júbilo. Cogió la mano de Brewer y se la besó. Pero su ánimo volvió a ensombrecerse cuando Brewer describió, de la manera más tranquilizadora posible, la naturaleza desagradable del tratamiento requerido. Habría que dilatar el conducto urinario introduciendo por el pene una serie gradual de largas varillas metálicas o sondas. Como Brewer no practicaba aquel tratamiento, remitió a Harold Pelrot a Max, su cuñado, que era urólogo. Cuando Harold Pelrot se fue, eran ya más de las 6, hora de las visitas a domicilio. Llenó el maletín de cuero negro, se puso el abrigo de forro de piel y el sombrero de copa y salió a la calle, donde la guardaba Fishman, el cochero, en el coche de 2 caballos. Mientras examinaba a Herr Pelrot, Frau Becker había llamado a un dienstmann que estaba en el cruce que había junto al consultorio, un joven mozo de cuerda de ojos y nariz enrojecidos que llevaba insignia oficial, gorra de plato y abrigo militar caqui con galones que le quedaba grande, y le había dado 10 kreuzer para que corriera a buscar a Fishman. Brewer, más adinerado que la mayoría de médicos vieneses, alquilaba un coche para todo el año, en lugar de alquilarlo solo cuando lo necesitaba. Como de costumbre, entregó a Fishman la lista de pacientes a quienes tenía que visitar. Brewer hacía visitas a domicilio 2 veces al día. Por la mañana temprano, después de tomarse el café con un crujiente y triangular Kaisersemmel, y por la tarde, al terminar las consultas. Como la mayoría de médicos de cabecera vieneses, Brewer evitaba a un paciente... Una disculpa. Brewer enviaba a un paciente al hospital únicamente cuando no quedaba más remedio. No solo se atendía mejor a las personas en su casa, sino que en estas quedaban a salvo de las enfermedades contagiosas que con frecuencia abundaban en los hospitales públicos. De ahí que Brewer usara tan a menudo el coche de 2 caballos. Lo había convertido en estudio móvil, bien surtido de números recientes de revistas médicas y libros de consulta. Unas semanas antes había invitado a un joven médico y amigo suyo, Sigmund Freud, a que lo acompañase durante toda la jornada. Un error, quizá. El joven no sabía aún a qué especialidad médica dedicarse
y era probable que, tras la dura experiencia de aquel día, hubiera decidido apartarse de la medicina general. Según los cálculos de Freud, Breuer se había pasado 6 horas en el coche. Después de visitar a 7 pacientes, 3 muy enfermos, Breuer terminó la jornada laboral. Fishman se dirigió al café Glensteady, donde Breuer solía tomar café con un grupo de médicos y científicos que desde hacía 15 años se reunía todas las noches alrededor de una mesa reservada en el mejor rincón del local. Aquella noche, sin embargo, Breuer cambió de idea. «Lléveme a casa, Fishman. Estoy demasiado cansado y mojado para ir al café». Apoyó la cabeza en el respaldo de cuero negro y cerró los ojos. Aquel día agotador había empezado mal. No había podido dormir después de una pesadilla que le había despertado a las 4 de la madrugada. El programa matinal había sido pesadísimo. 10 visitas a domicilio y 9 pacientes en el consultorio. Por la tarde, más pacientes en el consultorio y después la estimulante pero enervante visita de Luz Salomé. Ni siquiera ahora podía controlar sus pensamientos. Las fantasías sobre Berta no dejaban de filtrarse. La llevaba cogida del brazo. Paseaba con ella al sol, lejos de la gris y gélida aguanieve de Viena. Sin embargo, no tardaban en irrumpir imágenes discordantes. Su matrimonio destrozado, los hijos abandonados, y él se iba a América para siempre para empezar una nueva vida con Berta. Los pensamientos lo acosaban, los aborrecía, le quitaban la paz. Eran intrusos, ni posibles ni deseables. Aún así, los acogía con complacencia. La única alternativa, desterrar a Berta de su cerebro, parecía inconcebible. El coche traqueteó al cruzar un puente de tablones sobre el río Viena. Breuer miró a los transeúntes que regresaban a toda prisa a sus casas, la mayoría hombres con paraguas negros y vestidos como él, abrigo oscuro con forro de piel, guantes blancos y sombrero de copa negro. Algo familiar le llamó la atención, un hombre bajo de barba recortada que adelantaba a los demás y ganaba la carrera. Habría reconocido en cualquier parte aquel paso enérgico. Muchas veces en los bosques de Viena había intentado llevar el ritmo de aquellas piernas vertiginosas que nunca reducían la velocidad salvo para coger Herrenpilze, grandes hongos picantes que crecían entre las raíces de los abetos negros. Breuer indicó a Fishman que se detuviera, abrió la ventanilla y levantando la voz preguntó: «Sig, ¿a dónde vas?» Su joven amigo, que llevaba un abrigo azul de buen corte pero de paño áspero, cerró el paraguas y se volvió hacia el coche. Al reconocer a Breuer, sonrió. «Al número 7 de la Backerstrasse. Una mujer encantadora me ha invitado a cenar». «Ay, amigo, tengo malas noticias para ti», exclamó Breuer riendo. «El encantador marido de esa señora se dirige a casa en este mismo instante. Sube, Sig. He terminado por hoy y estoy demasiado cansado para ir al Greenstein. Tendremos tiempo de charlar antes de la cena». Freud sacudió el paraguas, apoyó el pie en el bordillo de la acera y subió. Estaba oscuro y el farol que ardía dentro del coche proyectaba más sombra que la luz. Tras un instante de silencio se volvió para contemplar de cerca el rostro de su amigo. «Pareces cansado, Joseph. ¿Has tenido un día difícil?» «Mucho. He empezado y he terminado con una visita a Adolf Pfeffer. ¿Lo conoces?» «No, pero he leído artículos suyos en la Neue Freie Presse. Un excelente escritor». «Somos amigos desde niños. Fuimos a la escuela juntos. Ha sido paciente mío desde que empecé a ejercer. Hace 3 meses le diagnostiqué un cáncer de hígado. Se ha extendido como un incendio y ahora tiene una ictericia obstructora avanzada. ¿Sabes cuál es la etapa siguiente, Sig?» Bien, si el conductor biliar está obstruido, la bilis seguirá entrando en el flujo sanguíneo hasta que muera por intoxicación hepática. Antes sufrirá un coma hepático, ¿no?» «Así es, en cualquier momento, pero no se lo puedo decir. Mantengo una sonrisa esperanzada y falsa, aunque quiero despedirme de él. Nunca me acostumbraré a la muerte de un paciente». «Ojalá ninguno de nosotros se acostumbre», Freud suspiró. «La esperanza es fundamental, y quiénes sino nosotros pueden alentarla. En mi opinión es la parte más difícil del trabajo médico. Hay momentos en que no sé si estoy hecho para esto. La muerte es muy poderosa. Nuestros remedios son insignificantes, sobre todo en neurología. Gracias a Dios casi he terminado en esa rotación. La obsesión por la localización exacta resulta obscena. Deberías haber oído la discusión que han tenido hoy por turnos Westphal y Meyer acerca de la localización exacta de un cáncer de cerebro. Y todo delante del paciente.
Pero hizo aquí una pausa. ¿Quién soy yo para hablar? Hace 6 meses, mientras trabajaba en el laboratorio de neuropatología, salté de alegría al ver que llegaba un cerebro infantil. Por fin podía determinar el lugar exacto de la enfermedad. Puede que me esté volviendo cínico, pero cada vez estoy más convencido de que nuestras disputas acerca de la localización exacta de una lesión ocultan la verdad de fondo, que nuestros pacientes mueren y los médicos somos impotentes. Lo malo es que los alumnos de medicina como Westphal nunca aprenden a consolar a los moribundos. Guardaron silencio mientras el coche se balanceaba a instancias del viento. La lluvia arreció otra vez, azotando el techo del vehículo. Brewer quería dar un consejo a su joven amigo, pero vaciló, escogiendo las palabras, pues sabía lo sensible que era Freud. Sig, permíteme decirte algo. Sé cuánto te decepciona la práctica de la medicina. Debe de parecerte un fracaso, como someterte a un destino inferior. Ayer en el café te oí criticar a Brooke por no ascenderte y por aconsejarte que no trabajes en la universidad. No se lo reproches. Sé que tiene una gran opinión de ti. Le he oído decir que eres el mejor estudiante que ha tenido. Entonces, ¿por qué no me asciende? ¿A qué? ¿Al puesto de Exner o de Fleischl, si es que alguna vez se van? ¿Por 100 gulden al año? Brooke está en lo cierto con respecto al dinero. Investigar es para los ricos. No puedes vivir con ese salario. ¿Cómo podrías mantener a tus padres? No podrías casarte ni en 10 años. Puede que Brooke se condujese con brusquedad, pero tiene razón cuando dice que tu única oportunidad es casarte con una mujer con una buena dote. Cuando le propusiste matrimonio a Marta hace 6 meses, sabiendo que no tiene dote, tú, no Brooke, sellaste el destino. Freud cerró los ojos antes de responder. Tus palabras me duelen, Joseph. Siempre he tenido la sensación de que no te gustaba Marta. Brewer sabía que a Freud le costaba hablarle con franqueza, dado que era 16 años mayor y no solo su amigo, sino también su maestro, su padre, su hermano mayor. Extendió la mano para tocar la de Freud. No es cierto, sí, de ningún modo. Estamos en desacuerdo solo en cuanto a la sincronización. Pensaba que aún te quedaban demasiados años de aprendizaje para atarte ya a tu prometida. Estamos de acuerdo en la elección de Marta. La he visto solo una vez en una fiesta, antes de que su familia se fuera a Hamburgo, y simpatizamos enseguida. Me recordó a Matilde cuando tenía su edad. No me sorprende. La voz de Freud se suavizó. Tu mujer era mi modelo. Desde que conocí a Matilde he estado buscando una mujer como ella. La verdad, Joseph, dime la verdad. Si Matilde hubiera sido pobre, ¿te habrías casado con ella? La verdad, y no me aborrezcas por la respuesta, pues fue hace 14 años y los tiempos han cambiado. La verdad es que habría hecho lo que mi padre me hubiera pedido. Freud permaneció en silencio mientras sacaba un puro barato. Se lo ofreció a Brewer, quien como siempre lo rechazó. Mientras Freud encendía el cigarro, Brewer prosiguió. Sig, siento lo mismo que tú. Eres yo. Eres como era yo hace 10 años, 11 años. Cuando Polzer, mi superior en medicina, murió repentinamente de tifus, mi labor universitaria terminó de una manera tan abrupta y cruel como la tuya. Yo también me consideraba un joven con un gran futuro. Esperaba sucederle. Le habría sucedido. Todos lo sabían, pero escogieron a un gentil. Igual que tú, me vi obligado a conformarme con menos. Entonces ya sabes lo derrotado que me siento. Es injusto. Mira quién ocupa la cátedra de medicina, Nordagel, ese bruto. Y mira quién está en la cátedra de psiquiatría, Meyner. ¿Soy yo menos capaz? Podría hacer grandes descubrimientos. Y los hará, Sig. Hace 11 años trasladé mi laboratorio y mis palomas a mi casa y continué mis investigaciones. Puede hacerse, ya hallarás la forma, pero nunca en la universidad. Y ambos sabemos que no es por el dinero. Los antisemitas hacen cada día más ruido. ¿Has visto el artículo de esta mañana en la Neue Freie Presse sobre las fraternidades gentiles que entraron en las aulas para echar a los judíos? Ahora amenazan con interrumpir todas las clases que den profesores judíos. ¿Y viste la presa de ayer? Y la noticia sobre el juicio que se celebra en Galicia contra un judío acusado de matar ritualmente a un niño cristiano. Incluso afirman que necesitaba sangre cristiana para amasar el pan ácimo. ¿Puedes creerlo? Estamos en 1882 y la cosa sigue. Son cavernícolas, salvajes con barniz cristiano. Por eso no tienes futuro en la universidad. Brooke dice que no quiere saber nada de tales prejuicios, pero ¿quién sabe lo que siente en el fondo?
En privado me dijo que con el antisemitismo acabaría al final con tus ambiciones universitarias. Pero quiero investigar, Joseph. No sirvo para la práctica clínica como tú. Toda Viena conoce tu intuición para el diagnóstico. Yo no tengo ese don. Sería médico ambulante el resto de mi vida. Pegaso uncido al arado. Sí, no, no sé de ninguna habilidad que no pueda enseñarte. Freud se echó atrás, apartándose del resplandor del farol deseoso de oscuridad. Nunca se había desnudado tanto ante Joseph ni ante nadie, excepción hecha de Marta, a quien escribía todos los días para contarle sus ideas y sentimientos más íntimos. No te desquites con la medicina, añadió Brewer. Te estás volviendo cínico. Fíjate en los adelantos de los últimos 20 años, incluso en neurología. Piensa en las parálisis por saturnismo, o en la psicosis del bromuro, o en la triquinosis cerebral. Eran misterios hace 20 años. La ciencia se mueve despacio, pero cada década conquistamos una nueva enfermedad. Se produjo un largo silencio. Brewer prosiguió. Cambiemos de tema. Quiero preguntarte algo. Ahora enseñas a muchos estudiantes de medicina. ¿Conoces a un estudiante ruso llamado Salomé? ¿Genia Salomé? Genia Salomé. Creo que no. ¿Por qué? Su hermana ha venido a verme hoy. Una entrevista extraña. El coche cruzó la pequeña entrada del número 7 de Backerstrasse. Se detuvo con una repentina sacudida y el coche osciló sobre sus macizos muelles. Ya hemos llegado. En casa te lo contaré. Descendieron del coche en el imponente patio empedrado del siglo XVII, que estaba rodeado por altos muros cubiertos de hiedra. A cada lado, sobre arcadas sostenidas por majestuosas columnas, había 5 filas de grandes ventanas ojivales, cada una con 12 cristales enmarcados en madera. Al percatarse de que los 2 hombres se acercaban al zaguán, el portier, siempre de guardia, oreó por el vidrio de la puerta de su vivienda, se apresuró a abrir y saludó con una reverencia. Subieron la escalera, pasaron ante el despacho de Brewer, situado en el primer piso, y prosiguieron hacia el segundo, donde se encontraba la espaciosa casa de la familia y donde esperaba Matilde. La esposa de Brewer era una mujer llamativa de 36 años. Tenía una brillante piel satinada, nariz elegante, ojos de color azul grisáceo y espeso pelo castaño que llevaba recogido en una larga trenza en lo alto de la cabeza. Con la blusa blanca y la larga falda gris ceñida en la parte de la cintura, tenía una figura graciosa a pesar de haber dado a luz al 5.º hijo hace unos meses. Cogió el sombrero de Joseph, le alisó el pelo con la mano y le ayudó a quitarse el abrigo, que entregó a Aloysia, la sirvienta a quien llamaban Louis, desde que había entrado a trabajar en la casa, hacía 15 años. Luego se volvió hacia Freud. «Siggy, estás empapado y helado. A la bañera enseguida. Ya hemos calentado el agua y te he puesto en el estante ropa limpia de Joseph. Es una suerte que tengáis las mismas medidas. No puedo ser tan hospitalaria con Max». Max, el marido de su hermana Rachel, era una mole que pesaba 120 kilos. «No te preocupes por Max», dijo Brewer. «Lo compenso con los pacientes que le envío». Volviéndose a Freud, añadió: «Hoy le he enviado a otro paciente con la próstata hipertrofiada. El 4.º en una semana. He ahí una especialidad para ti». «No», intervino Matilde, cogiendo a Freud del brazo y conduciéndolo al cuarto del baño. «La urología no es para Siggy. Pasarse el día limpiando vejigas y conductos. Se volvería loco al cabo de una semana». Se detuvo en la puerta. «Joseph, los niños están comiendo. Ve a verlos. Pero solo un momento. Quiero que eches una cabeceada antes de la cena. Has estado dando vueltas toda la noche. Casi no has dormido». Sin pronunciar palabra, Brewer se dirigió al dormitorio, pero cambió de idea y decidió ayudar a Freud a llenar la bañera. Al volverse, Brewer vio que Matilde se inclinaba hacia Freud y le susurraba: «Ya lo ves, Siggy, casi no me habla». Ya en el cuarto de baño, Brewer introdujo las mangueras de la bomba de petróleo en las tinas de agua caliente que Louis y Freud transportaban desde la cocina. La maciza bañera blanca, apoyada milagrosamente en garras felinas de bronce, se llenó en un instante. Cuando Brewer se fue y mientras caminaba por el corredor, oyó el placentero ronroneo de Freud al meterse en el agua caliente. En la cama, Brewer no podía dormir. Pensaba en Matilde y en la íntima confianza que tenía con Freud. Ese parecía ya de la familia. Ahora cenaba con ellos varias veces a la semana. Al principio, el vínculo era entre Brewer y Freud. Cabía la posibilidad de que Sig pasara a ocupar el lugar de Adolf, el hermano menor de Brewer.
muerto hacía varios años. Pero a lo largo del último año, Matilde y Freud habían estrechado la relación. Matilde era 10 años mayor que Sig, y eso le permitía brindar al joven médico su afecto maternal. A menudo decía que Freud le recordaba al Joseph que había conocido de joven. ¿Qué importa?, se preguntó Breuer, si Matilde habla con Freud de mi frialdad. Lo más probable es que Freud ya lo sepa. Se da cuenta de todo lo que pasa en casa. No tiene buen ojo para los diagnósticos médicos, pero raras veces se le escapa nada que tenga que ver con las relaciones humanas. Y también debe de haber notado cuánto amor paterno necesitan los niños. Cuando lo ven Robert, Berta, Margaret y Johannes, le rodean llenos de júbilo y le llaman tío Siggy. Incluso Dora, que solo tiene 1 año, sonríe cada vez que aparece. La presencia de Freud en la casa era positiva. Breuer estaba demasiado ocupado y abstraído para proporcionar la presencia que necesitaba la familia. Sí, Freud la reemplazaba, y él, la mayor parte del tiempo, no sentía vergüenza, sino gratitud hacia su joven amigo. Y Breuer sabía que no podía objetar nada ante el hecho de que Matilde se quejara de su matrimonio. Tenía buenas razones para quejarse. Casi todos los días trabajaba hasta medianoche en el laboratorio. Se pasaba los domingos por la mañana en el estudio preparando las charlas de los domingos por la tarde para los estudiantes de medicina. Varias noches a la semana se quedaba en el café hasta las 8 o las 9 y ahora jugaba al tarot 2 veces por semana en lugar de una. Su trabajo incluso había empezado a invadir la hora de la comida, que siempre habría sido un momento inviolable de la vida familiar. Una vez a la semana, por lo menos, Joseph tenía tanto trabajo que no iba a casa a comer, y cada vez que iba Max a visitarlos, ambos se encerraban en el estudio y jugaban al ajedrez durante horas. Tras renunciar a la siesta, Breuer fue a la cocina para averiguar si ya estaba lista la cena. Sabía que a Freud le gustaban los baños prolongados, pero deseaba cenar cuanto antes porque quería tener tiempo para trabajar en el laboratorio. Llamó a la puerta del cuarto de baño. Sig, cuando termines ven al estudio. Matilde no tiene inconveniente en que comamos allí, en mangas de camisa. Freud se secó a toda prisa, se puso la ropa interior de Joseph, dejó la ropa sucia en la cesta de la colada y se dispuso a ayudar a Breuer y a Matilde con las bandejas de la cena. Como para la mayoría de los vieneses, la comida principal de los Breuer era la de mediodía. Por la noche comían un modesto refrigerio de sobras frías. La puerta de la cocina, de paneles de cristal, estaba empañada y chorreaba agua. Abriéndola de un empujón, Freud percibió el fuerte aroma de la sopa de avena con zanahorias y apio. Matilde le hizo una seña con el cazo. Siggy, hace tanto frío que he hecho sopa. Es lo que los dos necesitáis. Freud cogió la bandeja que la mujer sostenía con ambas manos. ¿Solo 2 raciones? ¿Tú no comes? Cuando Joseph dice que quiere cenar en el estudio, casi siempre quiere decir que quiere hablar contigo a solas. Matilde, objetó Breuer, yo no he dicho eso. Sig desaparecerá si no disfruta de tu compañía mientras come. No, estoy cansada. Además, esta semana no habéis tenido tiempo de estar solos. Cuando recorrían el pasillo, Freud se detuvo un momento en los dormitorios de los niños para darles las buenas noches con un beso. Se resistió a las peticiones de contarles un cuento y les prometió que lo haría la próxima vez. Se reunió con Breuer en el estudio, una habitación revestida de paños de madera oscura y con un balcón en el centro, con gruesas cortinas de terciopelo marrón. En la parte inferior del balcón, entre los paneles interiores y los exteriores, había almohadones para aislar la estancia del frío. Delante del balcón había un macizo escritorio de nogal oscuro sobre el que había un montón de libros abiertos. Una espesa alfombra oriental, con motivos de flores, en tonos azul y marrón, cubría el suelo. En 3 de las paredes había estanterías atestadas de libros encuadernados en piel oscura. En un rincón de la habitación, sobre una mesa de juego de estilo Biedermeier y de patas en espiral negras y doradas, Luis había dejado pollo asado frío, ensalada de col, alcarabea, nata agria, barritas de pan salado y agua mineral. Matilde cogió los tazones de sopa de la bandeja que llevaba Freud, los puso sobre la mesa y se dispuso a marcharse. Consciente de la presencia de Freud, Breuer extendió la mano para tocar el brazo a su mujer. Quédate un rato, Sig y yo no tenemos secretos para ti. Ya he comido con los niños, vosotros no me necesitáis. Matilde, insistió Breuer con voz suave, dices que no me ves lo suficiente, pero aquí estoy y me abandonas. Matilde cabeció. Volveré dentro de un rato con pastel de manzana. Breuer miró a Freud con actitud de súplica, como preguntándole, ¿qué puedo hacer? Un instante después, en el momento en que Matilde cerraba la puerta,
Sorprendió la significativa mirada que dirigía a Freud, como diciéndole: ¿Ya ves en qué se ha convertido nuestra vida en común? Por primera vez, Brewer se percató del incómodo y delicado papel que se le había asignado a su joven amigo, ser confidente de dos cónyuges que ya no se aman. Mientras los dos hombres comían en silencio, Brewer advirtió que la mirada de Freud recorría las estanterías. ¿Reservo una estantería para tus futuros libros, Sig? Cuánto me gustaría, pero no esta década, Joseph. No tengo tiempo para pensar. Lo único que escribe un auxiliar clínico del Hospital General de Viena es tarjetas postales. Estaba pensando no en escribir, sino en leer. Qué interminable es la labor del intelectual. Introducir todos estos conocimientos en el cerebro por los 3 milímetros de diámetro del iris. Brewer sonrió. Excelente imagen, Excelente imagen. Schopenhauer y Spinoza destilados, condensados y canalizados a través de la pupila, a lo largo del nervio óptico y directamente hasta los lóbulos occipitales. Me gustaría comer con los ojos. En la actualidad siempre me siento demasiado cansado para leer en serio. ¿Y la siesta? Preguntó Freud. ¿Qué ha ocurrido? Creía que te ibas a echar un rato antes de cenar. No puedo hacer siestas. Creo que estoy demasiado cansado. La misma pesadilla me despertó en mitad de la noche, esa en la que me caigo. Dime otra vez, Joseph, ¿cómo era exactamente? Siempre es igual. Brewer se bebió todo un vaso de agua mineral, dejó el tenedor y se echó para atrás para que se le asentara la comida en el estómago. Y es muy vívida. Debo de haberla tenido 10 veces este año. Primero tiembla la tierra. Estoy asustado y salgo a buscar. Trató de recordar cómo había descrito el sueño en ocasiones anteriores. En la pesadilla siempre buscaba a Berta, pero había límites para lo que se proponía revelar a Freud. No solo se avergonzaba de haberse enamorado de Berta, sino que tampoco veía ningún motivo para complicar la relación entre Freud y Matilde, revelando cosas que Sig estaría obligado a mantener en secreto ante ella. A buscar a una persona. El suelo empieza a licuarse bajo mis pies, como si se tratara de arenas movedizas. Me hundo poco a poco en la tierra y en mi caída desciendo. Exactamente 40 pies. 13 metros. Por fin me pongo a descansar encima de una losa grande. Hay algo escrito. Quiero averiguar lo que pone, pero no lo consigo. Un sueño muy estimulante, Joseph. De una cosa estoy seguro. La clave para descifrarlo es la frase ilegible que hay en la losa. Eso, si el sueño tiene algún significado. Debe tenerlo, Joseph. ¿El mismo sueño 10 veces? Seguro que no permitirías que te alterase el sueño un asunto trivial. Lo que también me interesa es eso de los 40 pies. ¿Cómo sabes que se trata exactamente de esa distancia? Lo sé, pero no sé cómo. Freud, como de costumbre, había vaciado el plato a toda velocidad y engulló el último bocado. Estoy seguro de que la cifra es exacta. Después de todo, tú has forjado el sueño. ¿Sabes, Joseph? Sigo recopilando sueños y creo, cada vez con mayor convicción, que en los sueños las cantidades concretas siempre tienen un significado. Tengo otra muestra que creo no te he contado. La semana pasada estuvimos cenando con Isaac Schoenberg, un amigo de mi padre. Lo conozco. Su hijo Igna se interesa por la hermana de tu prometida, ¿no? Sí, y lo que manifiesta por Mina es algo más que interés. Bien, Isaac cumplía 60 años y me contó un sueño que había tenido la noche anterior. Iba andando por un camino largo y oscuro y tenía 60 monedas de oro en el bolsillo. Como tú, no tenía dudas acerca de la cantidad exacta. Intentaba conservar las monedas, pero se le caían por un agujero del bolsillo y estaba demasiado oscuro para encontrarlas. Creo que no es una coincidencia que soñara con 60 monedas cuando cumplía 60 años. Estoy seguro, como podría ser de otro modo, de que las 60 monedas representaban los 60 años. ¿Y el agujero en el bolsillo? Preguntó Brewer mientras se servía otra ración de pollo. El sueño debe de ser un deseo de perder años para volver a ser joven, respondió Freud, que, imitando a su amigo, también se sirvió más pollo. Puede que el sueño expresara un temor. Se le escapan los años y pronto no le quedará ninguno. Recuerda que iba por un camino largo y oscuro y trataba de buscar algo que se le había perdido. Sí, supongo que sí. Tal vez los sueños expresen deseos o temores, o ambas cosas. Pero dime, Joseph, ¿cuándo tuviste ese sueño por primera vez? A ver, déjame pensar. Brewer recordaba que la primera vez había sido poco después de empezar a dudar de la eficacia del tratamiento que venía dando a Berta. Luego, hablando con Frau Pappenheim, había surgido la posibilidad de trasladar a Berta a la clínica Bellevue en Suiza. Había sido a principios de 1882, hace casi un año, como había dicho a Freud.
¿Y no fue este enero? Preguntó Freud, cuando celebramos en esta misma casa con la familia Altman al completo tu último cumpleaños. Cumpliste 40. Si has tenido ese sueño desde entonces, ¿no es lógico suponer que los 40 pies se refieran a tu edad? Bien, dentro de un par de meses tendré 41. Si tienes razón, ¿no debería caer 41 pies en el sueño a partir de enero próximo? Freud levantó los brazos. De ahora en adelante necesitaremos consultar con otra persona. Yo he llegado a los límites de mi teoría sobre los sueños. ¿Cambian los sueños ya soñados para adaptarse a los cambios producidos en la vida del soñante? Interesante pregunta. De todos modos, ¿por qué se transforman los años en pies? Y el pequeño fabricante de sueños que tenemos en la mente, ¿por qué se toma tanto trabajo para disfrazar la verdad? Mi suposición es que la caída no cambiaría 41 pies. Creo que el fabricante de sueños tendría miedo de cambiarlo cuando tengas un año más, porque sería demasiado transparente y revelaría el código onírico. Sig, dijo Brewer sofocando la risa mientras se limpiaba la boca y el bigote con la servilleta. Aquí es donde siempre disentimos, cuando te pones a hablar de otra mente, una mente distinta, un duende sensible dentro de nosotros que concibe sueños rebuscados y los presenta disfrazados ante nuestra conciencia. Me parece ridículo. Estoy de acuerdo, parece ridículo. No obstante, fíjate en la evidencia. En todos los científicos y matemáticos que han dicho que han resuelto problemas importantes en sueños. Joseph, no existe explicación mejor. Por ridículo que parezca, tiene que haber una inteligencia inconsciente, distinta. Estoy seguro. Entró Matilde con una cafetera humeante y 2 raciones de pastel de manzana y pasas. ¿De qué estás tan seguro, Siggy? De lo único que estoy seguro es de que quiero que te quedes un rato con nosotros. Joseph estaba a punto de hablarme de un paciente a quien ha visitado hoy. Siggy, no puedo. Johannes está llorando, y si no voy ahora despertará a los demás. Cuando se fue, Freud se volvió hacia Brewer. Bien, Joseph, ¿no querías hablarme de tu extraño encuentro con la hermana de no sé qué estudiante de medicina? Brewer vaciló, tratando de poner en orden sus pensamientos. Quería discutir la propuesta de Luz Salome con Freud, pero temía hablar del tratamiento de Berta. Bien. Su hermano le habló del tratamiento que yo había aplicado a Berta Pappenheim, y quiere que aplique el mismo tratamiento a una persona amiga suya que sufre un trastorno emocional. Y este estudiante de medicina, Genia Salomé, ¿por qué conocía el caso de Berta Pappenheim? Siempre te has mostrado reticente a hablar conmigo de ese caso, Joseph. No sé nada de él, aparte de que recurriste al magnetismo animal. Brewer se preguntó si no habría detectado un asomo de envidia en la voz de Freud. Sí, no he hablado mucho acerca de Berta. Su familia es muy conocida, y he evitado en particular hablar contigo de ellos desde que supe que Berta es muy amiga de tu prometida. Hace unos meses, dándole el seudónimo de Ana O., descubrí el tratamiento en una charla para estudiantes de medicina. Freud se inclinó hacia él. No sabes hasta qué punto me corroe la curiosidad por los detalles del nuevo tratamiento. ¿No puedes contarme al menos lo que contaste a tus estudiantes? Sabes que sé guardar secretos profesionales, incluso delante de Marta. Brewer vaciló. ¿Cuánto debía revelarle? Por supuesto, Freud ya conocía gran parte del tratamiento. Por otro lado, durante meses Matilde no había ocultado que se sentía muy molesta por el hecho de que su marido pasara tanto tiempo con Berta, y Freud se encontraba en casa el día que Matilde, por fin, había explotado de rabia y había prohibido a Brewer que volviera a mencionar el nombre de aquella paciente delante de ella. Por suerte, Freud no había presenciado la catastrófica escena final del tratamiento. Brewer nunca lo olvidaría. Había ido a su casa aquel día y la había encontrado retorciéndose de dolor. Se trataba de un parto, no menos doloroso por el hecho de corresponder a un embarazo falso. Y proclamando ante todo el mundo: «Ya viene el niño del doctor Brewer». Cuando Matilde lo supo, aquellas noticias circulaban rápidamente ante las amas de casa judías. Exigió que Brewer dejara el caso a otro médico inmediatamente. ¿Habría informado Matilde a Freud? Brewer no quería preguntar. En aquel momento, quizá más tarde, cuando se hubieran sosegado los ánimos. Por eso escogió las palabras con mucho cuidado. Bien, Sig, ya sabes que Berta presentaba todos los síntomas típicos de la histeria: perturbaciones sensoriales y motrices, contracturas musculares, sordera, alucinaciones, amnesia, afonía, fobias y otras manifestaciones insólitas. Por ejemplo, sufría extrañas alteraciones lingüísticas. A veces no podía hablar alemán durante semanas enteras, sobre todo por la mañana. Manteníamos nuestras conversaciones en inglés. Más extraña aún era su doble vida mental. Una parte de sí vivía en el presente,
La otra reaccionaba emocionalmente frente a hechos que habían ocurrido un año antes, según averiguamos al consultar el diario de su madre del año anterior. Tenía también una seria neuralgia facial que solo aliviaba la morfina, por lo que se volvió adicta a esta droga. ¿Y la trataste recurriendo al magnetismo animal?, preguntó Freud. Al principio, esa era mi intención. Pensaba seguir el método de Liebault y eliminar los síntomas mediante sugestión hipnótica. Sin embargo, gracias a Berta, que es una mujer de una creatividad extraordinaria, descubrí un principio innovador. Durante las primeras semanas la visitaba a diario y siempre la encontraba en tal estado de agitación que poco trabajo efectivo podía hacerse. Pero luego descubrimos que su agitación se aliviaba cuando me describía detalladamente todo lo desagradable que le había sucedido durante el día. Brewer cerró los ojos para concentrarse. Sabía que aquello era importante y quería incluir todos los datos significativos. El proceso fue lento. Berta solía necesitar todas las mañanas una hora de desollinación, como ella misma decía, para eliminar de su mente los sueños y fantasías desagradables. Pero cuando regresaba yo por la tarde, ya se habían acumulado nuevos elementos irritantes que también había que desollinar. Solo después de haber arrancado por completo de su mente estos resabios diarios, podemos dedicarnos a aliviar los síntomas más duraderos. Y en este punto, sí, hicimos un descubrimiento sorprendente. Al oír el tono de Brewer, Freud, que estaba encendiendo un cigarro, se quedó inmóvil y tan deseoso de escuchar las palabras siguientes que el fósforo acabó quemándole el dedo. ¡Ach! ¡Ach, mein Gott!, exclamó sacudiendo el fósforo y chupándose el dedo. Sigue, Joseph. ¿Cuál fue ese descubrimiento tan sorprendente? Bien, descubrimos que cuando ella se remontaba al origen mismo de un síntoma y me lo describía, ese síntoma desaparecía solo, sin necesidad de sugestión hipnótica. ¿Origen?, preguntó Freud tan fascinado ahora que dejó el cigarro en el cenicero, donde se fue consumiendo solo. ¿Qué quiere decir Joseph con el origen del síntoma? El agente exasperante original, la experiencia que había dado origen al síntoma. Ponme un ejemplo. Te hablaré de su hidrofobia. Berta no podía o no quería beber agua desde hacía semanas. Tenía mucha sed, pero cuando cogía un vaso de agua no podía beberla y se veía obligada a calmar la sed comiendo melón y otras frutas. Cierto día, en pleno trance, se automagnetizaba y de forma automática caía en trance en cada sesión. Recordó que hacía unas semanas había entrado en la habitación de su enfermera y había visto el perro lamer el agua de su vaso. En cuanto me describió este recuerdo, desahogó la rabia y el asco que sentía y pidió un vaso de agua que bebió sin dificultad. El síntoma no volvió a reaparecer. Notable, muy notable, exclamó Freud. ¿Y después? Pronto abordamos cada uno de los síntomas de esta manera sistemática. Algunos síntomas, por ejemplo, la parálisis del brazo y las alucinaciones en que veía calaveras y serpientes, se debían a la conmoción que había sufrido al morir su padre. Cuando describió todos los detalles y las emociones relacionadas con el episodio, para simular su recuerdo, le pedí que colocara los muebles tal como se encontraban en el momento de la defunción. Todos los síntomas desaparecieron en el acto. ¡Qué hermoso es eso! Freud se había puesto en pie y paseaba emocionado por la habitación. Las implicaciones teóricas son impresionantes y del todo compatibles con las teorías de Helmholtz. Cuando mediante la catarsis emocional se libera el exceso de la carga eléctrica cerebral responsable de los síntomas se comportan como es debido y desaparecen de inmediato. Pero pareces muy tranquilo, Joseph. Es un descubrimiento fundamental. Debes publicar este caso. Brewer dio un profundo suspiro. Tal vez, algún día. Pero no es este el mejor momento. Hay demasiadas complicaciones personales. He de tener en cuenta los sentimientos de Matilde. Ahora que te he descrito el tratamiento que apliqué, puede que te percates de la cantidad de tiempo que tuve que invertir en Berta. Bien, Matilde no podía o no quería apreciar la importancia científica del caso. Como sabes, acabó quejándose debido al número de horas que pasaba con Berta, y de hecho sigue tan enfadada que se niega a discutir el asunto conmigo. Además, no puedo publicar un caso que terminó tan mal. Ante la insistencia de Matilde, me descendí del caso y trasladé a Berta al sanatorio de Binswanger en Kreuzlingen el pasado mes de julio. Todavía recibe tratamiento allí. Ha costado acabar con su morfinomanía y al parecer han vuelto algunos síntomas, con la imposibilidad de hablar alemán. Aún así, dijo Freud pasando por alto el enfado de Matilde,
Es un caso que abre un nuevo camino. Podría significar el inicio de un nuevo enfoque terapéutico. ¿Lo seguiremos discutiendo cuando tengamos más tiempo? Me gustaría conocer hasta el último detalle. Ningún problema, Sig. En el consultorio tengo una copia del informe que envié a Binswanger. Unas 30 páginas. Puedes leerlo cuando quieras. Freud miró su reloj. Caramba, es ya muy tarde y todavía no me has contado lo de la hermana del estudiante de medicina. Su amiga, la que quiere que trates con la terapia coloquial. ¿Es histérica? ¿Presenta síntomas como los de Berta? No, Sig. Es aquí donde la historia se pone interesante. No hay histeria y el paciente no es una mujer. La persona amiga es un hombre que está, o estaba, enamorado de ella. Cuando ella lo dejó por otro hombre, un antiguo amigo de él, el individuo sufrió una especie de mal de amores suicida. Es obvio que ella se siente culpable y que no quiere tener un suicidio en la conciencia. Joseph. Freud parecía escandalizado. El mal de amores no compete a la medicina. Eso fue también mi primera reacción. Fue lo que le dije a ella. Pero escucha el resto. La historia es increíble. El amigo, que es un notable filósofo y amigo personal de Richard Wagner, no quiere ayuda, o es demasiado orgulloso para pedirla. Ella quiere que yo haga de mago, con el pretexto de tratar su estado físico. Quiere que cure de forma subrepticia su problema psicológico. Eso es imposible. No lo harás, ¿verdad, Joseph? Lo cierto es que ella ha aceptado. ¿Por qué? Freud recogió el cigarro del cenicero y se inclinó hacia adelante. La preocupación por su amigo le hizo fruncir el entrecejo. Ni siquiera yo lo sé. Desde que terminó el caso Pappenheim me he sentido inquieto y estancado. Tal vez necesite distracción, un estímulo como este. Pero hay otra razón por la que he aceptado. La hermana del estudiante de medicina es muy convincente. No se le puede decir que no. Sería una misionera excelente. Podría convertir un caballo en pollo. Es extraordinaria. No puedo describírtela en este momento. Tal vez algún día la conozcas. Entonces te darás cuenta. Freud se puso en pie, se estiró, fue al balcón y abrió las cortinas de terciopelo. Como no podía ver a través del cristal empañado, limpió una pequeña parte con el pañuelo. ¿Sigue lloviendo?, preguntó Breuer. ¿Llamamos a Fishman? No, ya casi no llueve. Iré andando. Pero se me ocurren más preguntas sobre tu nuevo paciente. ¿Cuándo lo verás? Todavía no se ha puesto en contacto conmigo. Ese es otro problema. Fräulein Salomé y él no están en buenas relaciones ahora. De hecho, me enseñó unas cartas que destilaban odio. Aún así me asegura que se las arreglará para que él acuda a mí para solucionar sus problemas de salud. Y estoy convencido de que en esto, como en todo, conseguirá lo que se propone. ¿Exigen consulta médica los problemas de este hombre? Sin ninguna duda. Está muy enfermo y ya ha confundido a dos docenas de médicos, casi todos de excelente reputación. Fräulein Salomé me describió una larga lista de síntomas: terribles dolores de cabeza, ceguera parcial, náuseas, insomnio, vómito, indigestión, problemas de equilibrio y debilidad. Al ver que Freud cabeceaba con perplejidad, añadió: si quieres ser especialista, debes acostumbrarte a estos cuadros clínicos desconcertantes. Los pacientes polisintomáticos que van de un médico a otro son parte diaria de mi práctica. ¿Sabes, Sig? Este caso podría enseñarte algo. Te mantendré informado. Breuer meditó un instante. Hagamos una breve comprobación ahora. Hasta el momento, teniendo en cuenta los síntomas descritos, ¿cuál sería tu diagnóstico? No lo sé, Joseph. Los síntomas no forman un todo coherente. No seas tan cauto. Adivina. Piensa en voz alta. Freud se sonrojó. Por más sediento de conocimientos que estuviera, detestaba pasar por ignorante. Quizá una esclerosis múltiple o un tumor en el occipital. ¿Saturnismo? No lo sé. No olvides la hemicrania. ¿Y qué me dices de la hipocondria delirante? El problema, dijo Freud, es que ninguno de esos diagnósticos explica todos los síntomas. Sig, dijo Breuer poniéndose en pie y hablando en tono confidencial. Te revelaré un secreto profesional. Un secreto que un día será la columna que te sostendrá como especialista. Lo aprendí de Opolzer, que una vez me dijo: los perros pueden tener pulgas y también piojos. ¿Eso quiere decir que el paciente...? Sí, dijo Breuer, pasando el brazo por los hombros de Freud. Los dos hombres se echaron a andar por el largo pasillo. El paciente puede tener dos enfermedades. Así ocurre por lo general con los pacientes que llegan al especialista. Volvamos al problema psicológico. Tu Fräulein Salomé dice que este hombre no admite que tiene un problema psicológico. Si no quiere reconocer que posee impulsos suicidas, ¿cómo procederás?
Eso no debería ser un problema, respondió Brewer en tono confidencial. Cuando estudio una historia clínica siempre encuentro la oportunidad de deslizarme hasta el reino psicológico. Cuando pregunto acerca del insomnio, por ejemplo, a menudo interrogo al paciente sobre los pensamientos que lo mantienen despierto, o, cuando el paciente ha enumerado todos sus síntomas, adopto una actitud comprensiva y le pregunto de repente si se siente desalentado por su enfermedad, con ganas de abandonarse, si quiere seguir viviendo. Pocas veces falla, y el paciente acaba contándomelo todo. Ya en la puerta de la calle, ayudó a Freud a ponerse el abrigo. No, Sig, ese no es el problema. No me costará ganarme la confianza del filósofo y hacer que lo confiese todo. El problema consiste en qué hacer con lo que averigüe. Sí, ¿qué hará si es un suicida? Si me convenzo de que planea suicidarse, haré que lo encierren enseguida en el manicomio de Brinfeld, o en un sanatorio privado, como el de Breslauer en Inserdorf. Pero ese no será el problema. Piensa, si de verdad fuera un suicida, ¿se molestaría en acudir a mí? Claro, ya entiendo. Freud sonrojándose se dio un golpecito en la sien. No, prosiguió Freud. El verdadero problema es qué hacer con él si no es un suicida, si solo se trata de que sufre mucho. Sí, combinó Freud. ¿Y entonces? Tendré que convencerlo de que vea a un sacerdote o de que haga una larga cura en Maxienbad, o si no, inventaré mi propia manera de tratarlo. ¿Inventar una manera de tratarlo? ¿Qué quieres decir? ¿Qué manera? Luego, Sig, hablaremos más adelante. Ahora vete, no te quedes dentro con el abrigo puesto. Al cruzar la puerta, Freud se volvió hacia su amigo. ¿Cómo has dicho que se llama ese filósofo? ¿Es alguien que yo conozca? Breuer vaciló, recordando la promesa hecha a Luz Salomé. Inventó en el acto un nombre para Friedrich Nietzsche, según el método por el que Anna O habría representado a Berta Pappenheim. No, no es conocido. Se llama Müller. Eckhart Müller. Bueno, pues este fue un capítulo un tanto largo. Ya con esto llegamos al final del capítulo 3. Gracias a la gente que se sintonizó para escuchar la narración y gracias a la gente que lo ve retransmitido en el canal de YouTube. Los invito a que si les está gustando esta narración le den like, se suscriban para no perderse las siguientes partes de esta lectura, pero por sobre todo que si les está gustando esta lectura, lean el material original para apoyar a su autor, Irving Yalom. Nos vemos en otro video. Adiós.